Si el Congreso les avergüenza a muchos de los colegas congresistas que están presentes, lo mejor sería que se vayan a su casa y así estarían más felices. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Congresista Meléndez, para que concluya, por favor. Lo que me avergüenza, colega, a través de la presidencia, es que hayan habido parlamentarios que han delinquido y por culpa de ellos este Congreso se ha desprestigiado. Y hoy día estamos debatiendo un proyecto de ley porque justamente queremos cambiar esa realidad, presidenta. Yo no quisiera ya ahondar en el tema, pero le pido a la congresista Beteta, a través de usted, presidenta, que lea su exposición de motivos y ahí señala claramente, ella cuestiona la independencia del Congreso y señala que otra instancia fuera del Congreso sea quien levante la inmunidad. No he mentido, congresista, está claramente en su exposición de motivos y en su propio proyecto de ley, en su fórmula legal. Presidenta, yo creo que acá tenemos que honrar los compromisos que hemos asumido. Y creo también, presidenta, que el predictamen tiene que basarse en los proyectos de ley que se han presentado. Y lamentablemente el predictamen, presidenta, no recoge lo que se ha mencionado y lo que se ha señalado en los diferentes proyectos de ley que aquí se han presentado, presidenta. Por lo tanto, yo rechazo totalmente este predictamen, presidenta, y le pido que incluya los artículos que se ha señalado en el proyecto del Poder Ejecutivo. Gracias. Gracias, congresista Meléndez. Congresista Torres. Gracias, presidenta. Presidenta, para ordenarnos un poquito, creo que todos lo tenemos claro, pero siempre es importante recordarlo, ¿no? La inmunidad parlamentaria tiene dos dimensiones. Una primera dimensión que es la inmunidad de proceso y otra dimensión que es la inmunidad de arresto. En el plano temporal, este se da desde que somos elegidos hasta un mes después de culminada nuestra función. En el plano material, la inmunidad de proceso es para aquellos procesos que nos quieran iniciar durante nuestras funciones. Lo mismo sucede con la inmunidad de arresto. Queda claro, entonces, que hoy por hoy, un proceso iniciado antes de nuestras funciones no se suspende, no concluye, sino que se mantiene y no requiere el levantamiento de ninguna inmunidad. Yo rescato que el dictamen que ha presentado presidenta busque elevar esto a un rango constitucional, ¿no? Es decir, que quede establecido de que si se ha iniciado un proceso antes de nuestras funciones, eso no suspende en ningún momento el proceso del congresista. Y elevarlo a nivel constitucional es importante, porque sabemos lo difícil, lo estamos viviendo en carne propia, lo difícil que puede ser modificar la Constitución y por lo tanto damos una estabilidad a la norma que es necesario. Sin embargo, en lo que sí discrepo, y también discrepo con el congresista Meléndez, de hecho estamos en el momento en el cual podemos hacer las modificaciones que correspondan a un proyecto, es que creo que es necesario, en aras de avanzar con este tema, que podamos encontrar una salida en la cual se nos permita que un tercero independiente pueda encargarse de levantamiento de la inmunidad del proceso por delitos antes y durante el ejercicio de la función. Y en este caso, tal como se lo comuniqué el día de hoy, considero que el Tribunal Constitucional es el más indicado para ello. Me alejo de pensar que sea la Corte Suprema, fundamentalmente porque la Corte Suprema puede tener evidentes conflictos de interés. Y creo que el Tribunal Constitucional, de hecho, es el último que se va a referir respecto a la vulneración o no de los derechos, por ejemplo, de un parlamentario. Creo, eso sí, que
la inmunidad de arresto no debería salir del Congreso de la República. Me pide una interrupción. Señora Presidenta, gracias. En esa misma lógica del equilibrio de poderes, miren, si un congresista comete un delito penal, un presunto delito penal, la Corte Suprema levanta la inmunidad de proceso, lo procesan. Si nosotros consideramos de que esa decisión de la Corte Suprema ha infringido la Constitución porque ha hecho de un delito penal una persecución política, tenemos la posibilidad de acusarlo por infracción de la Constitución. Si existe un conflicto entre el Poder Judicial y el Congreso de la República, ¿quién dirime? Dirime el Tribunal Constitucional. Ese es el equilibrio de poderes, ese es el juego completo. No podemos darle ni a una comisión especial, porque estaríamos dándole rango constitucional de una función específica, como el TC, el BCR, etcétera, para que esté ahí esperando a que nosotros levantemos la inmunidad o no, o nos pidan levantar la inmunidad y recurramos a esa institución. Tampoco podemos darle al Tribunal Constitucional porque rompemos el equilibrio. Ya no habría a quién recurrir si es que hay un conflicto entre el Congreso y el Poder Judicial. No podemos recurrir al TC, que es el último que puede zanjar esos problemas. Entonces la figura es completa. Gracias. De hecho, interesante lo que dice el colega, porque la misma lógica tendríamos en el tema de conflicto de competencias. Porque si estamos diciendo en un conflicto de competencias que tenemos entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, estamos llegando al Tribunal Constitucional para que dirima, es exactamente la misma figura que encontramos acá. Hay un conflicto, en realidad, entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, si es que se le debe levantar o no la inmunidad a un parlamentario. Y claro, a mí me suena mal, me hace ruido el hecho de pensar que quien lo solicita es el que lo va a resolver. Es por eso que busco algún tercero que no esté involucrado durante ese proceso y que sea el Tribunal Constitucional. Ahora bien, como les decía, yo creo que esa inmunidad, el levantamiento de la inmunidad de proceso que podría llevarse hacia el Tribunal Constitucional, no debería suceder lo mismo con la inmunidad de arresto. Y me preguntaban hace unos minutos por qué no, por qué mantenerlo en el Congreso, y de acuerdo a la propuesta que le he remitido con un periodo de 30 días para que en el Congreso se resuelva, ¿no? Y decía que no, porque ahí no solamente estamos hablando de un derecho individual, digamos, a la libertad, sino que también está incidiendo en otros derechos o principios como, por ejemplo, la conformación del Congreso y el principio de democracia representativa. ¿A qué me refiero? Si a un parlamentario le levantan la inmunidad de proceso, el parlamentario seguirá en sus funciones como legislador, tendrá que asistir, tendrá que evidentemente participar de todo el proceso en el que se le requiera, pero sigue siendo congresista, sigue ejerciendo la función como tal. Pero en la inmunidad de arresto el tema es muchísimo más agresivo, no solamente porque estamos hablando de la libertad de una persona, sino porque estamos hablando de que acá se está afectando otros derechos colectivos del propio Congreso de la República. Podría ser que producto de una persecución política empiecen a buscar a determinados congresistas para que perdieran un peso determinado dentro del Parlamento. Entonces siento que el tema tiene un nivel bastante más delicado. Bajo esa lógica, Presidenta, lo que le proponía era que se mantenga en el Congreso con un plazo de 30 días para que sea resuelto, y solo en el caso en el cual exista un silencio de parte del Congreso, que esto sea definido por el Tribunal Constitucional. Esa es mi opinión, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Torres. Congresista Karina Beteta. Gracias, Presidenta. Sí, creo es un tema muy importante y seguramente algunos aprovecharán para seguir atacando más al Congreso de la República. Finalmente sabemos que lo que estamos legislando no es para ahora, es para el próximo Parlamento. Sin embargo, no podemos ser irresponsables y decir, como esto no nos va a alcanzar a nosotros, ¿qué importa? Hagan lo que ustedes crean conveniente con los futuros congresistas que nos van a reemplazar. Siendo así, señora Presidenta,
hace 25 años atrás, la persecución política ahora ya se ha modernizado. O sea, ahora ya no viene, digamos, la policía y te detiene, sino ahora lo que ocurre es, viene la DIVIAC, se junta con los fiscales y jueces y proceden a inventar cargos de delitos comunes y con ello amordazar a los congresistas para que puedan estar en una línea la que quiere el Ejecutivo. Por eso, señora congresista, señora presidenta, pese a haber presentado un proyecto de ley, porque consideraba de alguna forma que sea una entidad tercera la que pueda ver, ¿no?, sobre la inmunidad parlamentaria para que de manera objetiva pueda levantar o no la inmunidad parlamentaria cuando un juez solicita ante la Corte Suprema un pedido de levantamiento de inmunidad, y para evitar que pueda ser politizado, para evitar que sea perseguido, consideraba que debía de haber sido la comisión especial que elige a la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, qué bueno que ha ocurrido eso antes que pueda yo seguir persistiendo en mi propuesta, ya que ha demostrado estos mismos miembros conformados por titulares autónomos constitucionalmente, presidente del Poder Judicial, fiscal de la Nación, presidente del Tribunal Constitucional, Contralor de la República. Tenemos también a 2 representantes de las universidades públicas y privadas. Entonces, creía que con esa independencia, con esa autonomía, podían ellos resolver un caso de una inmunidad de manera objetiva. Pero nos hemos dado cuenta que lamentablemente tampoco no ha funcionado. Y vemos que incluso entre ellos han habido algunas deficiencias para la elección, ¿no?, de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. En mi opinión, habiendo fracasado esa comisión, para lo cual se le había asignado, yo tengo que retirar esa propuesta a fin de que podamos seguir debatiendo la propuesta que han sido planteadas por diversos colegas congresistas. También es verdad que por los malos precedentes que mencionan algunos colegas congresistas, hacen ver a la opinión pública como que la inmunidad es sinónimo de impunidad, cuando eso no es el objetivo de la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria que se asiste constitucionalmente es para que el congresista, en su función fiscalizadora, sin temor alguno, puede ejercer con esa independencia, con esa libertad de poder realizar denuncias y hacer control político a las entidades públicas, como hemos visto algunos casos. Y yo recuerdo, no sé si por aquí está el congresista García Belaúnde, dijo que si en su momento él no hubiera gozado de esa inmunidad, Orellana lo hubiera metido preso, porque cuántas denuncias le había emplazado por formar esa comisión investigadora. Entonces, creo, haciendo y dando un buen uso a la inmunidad parlamentaria, sí es necesaria y sí es importante que tiene que quedarse en el fuero parlamentario. No podemos nosotros permitir que un poder judicial, y lo dice la estadística, yo invito a los colegas congresistas que plantean y que piden que sea el poder judicial que se encargue de la inmunidad parlamentaria. Hemos visto las estadísticas que todo pedido de levantamiento de inmunidad, nunca hubo un control de legalidad por parte de la Corte Suprema. No hay uno solo, tal conforme solicitaba el juez de la causa, subía a la Corte Suprema y la Corte Suprema no había un control de legalidad. Posiblemente pueda haber en ese levantamiento de inmunidad, pero lo que se cuide es que no haya una persecución en ese levantamiento de inmunidad. Y para eso hay una segunda instancia que debería revisar de manera objetiva, y hasta este momento la Corte Suprema
no lo ha realizado. Presidenta, el congresista Quintanilla me pide una interrupción, si usted lo permite. Breve, congresista. Gracias, señora Presidente. Breve. En primer lugar, nosotros no nos sumamos a ningún ataque contra el Congreso. Nuestro proyecto de ley lo presentamos en la primera legislatura del 2016. Y en ese sentido va. En segundo lugar, nosotros no tenemos que olvidar que nosotros elegimos en gran parte al Tribunal Constitucional. Pero el mecanismo por el cual el Tribunal Constitucional pierde dependencia de nosotros es que una vez elegidos no rinden cuentas a nadie por los votos que ellos tienen. Tienen también una prerrogativa, salvo que haya una infracción constitucional. Yo vuelvo a remarcar, el equilibrio tiene que ser ejercido por otro poder del mismo nivel. La Corte Suprema nos levanta la inmunidad a los parlamentarios. Si nosotros consideramos que ha transgredido la Constitución y que ha convertido un delito en persecución política, podemos nosotros acusarlos de infracción constitucional. Y si hay un conflicto entre la Corte y nosotros, podemos reunir al Tribunal Constitucional. Eso es el equilibrio. Yo creo que lo más adecuado, señora Presidenta, es aprobar lo propuesto por el Poder Ejecutivo. Nosotros no hemos dado el voto de confianza, pero en este tema sí coincidimos plenamente. Gracias. Congresista Beteta. Sí, gracias, Presidenta. Entonces, a raíz de no haber encontrado este equilibrio, como hablan, el equilibrio de independencia, de poderes, en el mismo Poder Judicial, al no haber habido un control de la legalidad en cuanto al pedido de levantamiento de inmunidad, es la que me ha conllevado también a presentar esta propuesta, pero también ya he dado los argumentos por los cuales considero que la inmunidad parlamentaria no puede estar en manos de la Corte Suprema. Las razones, ¿por qué? Porque ellos seguirían actuando como jueces y partes, porque van a levantar la inmunidad y al mismo tiempo van a procesar y van a seguramente a sentenciar a cualquier congresista o a cualquier otro aforado que está comprendido dentro de la Constitución política. Sí quiero discrepar, y en eso sí tiene razón el congresista Quintanilla, y discrepo con mi colega Miki Torres, en tener que trasladarle al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional no podría tener una competencia, ya que ¿qué ocurre si, por ejemplo, antes quizás no hubiéramos podido nosotros pensar en ello, pero a raíz de un informe de la Comisión de Ética que sanciona 120 días al actual presidente del Congreso, y él recurrió al Poder Judicial, y posiblemente eso puede ir y tendrá que resolver el Tribunal Constitucional ante un habeas corpus. Si ya se ha dado ese precedente, yo estoy plenamente convencida que en adelante cualquier congresista, cuando le solicitan seguramente el levantamiento de inmunidad con ese precedente creado por el presidente actual del Congreso, recurrirán a solicitar un habeas corpus, una acción de amparo. ¿Y qué va a hacer ahí el Tribunal Constitucional? Por eso ahí coincido en la opinión del congresista Quintanilla, que dice no puede ser el Tribunal Constitucional que a quien le podríamos delegar que pueda ver el tema del levantamiento de inmunidad, y en ese sentido discrepo con la propuesta planteada por mi colega Miki Torres, en el sentido de sacar la inmunidad parlamentaria al Tribunal Constitucional para la inmunidad de proceso para aquellos congresistas que llegan con procesos antes de su elección. Pero olvidamos, colegas congresistas, que nosotros hemos aprobado una propuesta, una reforma constitucional, y tenemos que entender y tenemos que asimilar que eso es lo que va a ocurrir en adelante. Si ya no estamos permitiendo que puedan haber candidatos con sentencia en primera instancia, lo que significa que todos los líderes políticos tendrán que tener mayor cuidado en la elección de los futuros candidatos al Congreso de la República. Entonces, cuando escucho a algunos colegas congresistas poner como el gran ejemplo el caso de Donaire, en todo caso tendríamos que reclamar al líder de ese partido que cuando había un proceso lo haya considerado. Pero eso ya terminó, pero no es responsabilidad del Congreso. Finalmente, responsabilidad a quien algunos colegas y a quien el Poder Ejecutivo
pretende darle la inmunidad, porque fue justamente el Poder Judicial quien dilató más de 14 años un proceso, porque si ellos hubieran actuado con la celeridad y la probidad, no hubiera llegado ni siquiera quizás a ser candidato, porque lo hubieran sentenciado. Pero entonces las responsabilidades de terceros no nos pueden cargar al Parlamento. Entonces, por ello, señora presidenta, considero, en aras de, inicialmente planteé y consideré que debería ir a una instancia donde no puede ser usada políticamente para perseguir a ningún congresista, y estamos hablando de congresistas futuros. También eso es importante decirlo, que estamos legislando para el 2021. Entonces, creo yo, sin embargo, no podemos ser irresponsables. No podemos ser irresponsables en dejarle en la orfandad a los nuevos parlamentarios, que tendrán que cumplir una labor fiscalizadora y de control político, que eso es lo más importante y lo más sagrado en la función congresal. Entonces, ante ello, presidenta, debemos de, creo ha habido algunas aclaraciones necesarias que no estaban estipuladas en el reglamento, y ahora sí. O sea, por ejemplo, en el caso de delito flagrante, el congresista es puesto a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las 24 horas siguientes a su arresto, a fin de que se autorice o no la continuación de la detención y del proceso penal correspondiente. Entonces, se ha ido mejorando y algunos vacíos que no estaban comprendidos se han podido corregir, y eso es lo más importante, a fin de que podamos garantizar que en el Parlamento congresistas elegidos que puedan venir con un proceso anterior ya no les alcance de ninguna manera la inmunidad parlamentaria, y no quede esa duda lo que quizás posiblemente haya ocurrido en alguno de los casos. También hacemos mea culpa, claro que sí, pero eso no significa para satanizar y decir que no, la inmunidad tiene que salir del Parlamento porque ha sido desastroso y aquí han blindado, y eso no es así. Donde ha habido blindaje, finalmente ha sido en el Poder Judicial, vuelvo a señalar, porque si ellos, ¿por qué dilatan tanto tiempo para poderse pronunciarse sobre una investigación a determinadas personas? Creo todos tienen derecho a un debido proceso y en el tiempo necesario ser absuelto o ser sentenciados, y con eso creo también la justicia podría ir mejorando y no tener que esperar 14, 15, 20 años para que recién puedan tener. Una segunda interrupción, sí. Congresista. Señora presidenta, gracias. No es cierto, digamos, de que se diga en el predictamen que los procesos continúan. Sí hay aquí en el penúltimo párrafo, dice: la elección de un congresista no suspende, pero dice la sentencia firme emitiendo los datos sigue el mismo proceso que levantamiento de inmunidad en caso de arresto en flagrante delito. Y regresamos al párrafo anterior, dice: en caso de flagrante delito, el congresista es puesto a disposición del Congreso a fin de que se autorice o no la continuación, detención y del proceso penal correspondiente. Sí hay una... Pero aquí dice, digamos, o no la continuación de la detención y el proceso penal correspondiente. Señora presidenta, el problema no es de ponemos plazos combinatorios y responsabilidades, sino es de diseño constitucional. En ese sentido nosotros sí creemos y estamos legislando en función del equilibrio de poderes y tenemos que reivindicar al Poder Judicial. Cerramos los ojos nosotros cuando de 75.000 detenidos, 40.000 no tienen sentencia firme. Entonces, ¿cuál es el problema? Démosle recursos. Discutamos cómo hacemos posible que la Corte, que el Poder Judicial en su conjunto tenga carga judicial cero, no tenga ningún retraso. Y la carga judicial en el Poder Judicial es inmensa, y la explicación y justificación que ellos dan es que le faltan recursos. Y como no tienen autonomía, no pueden pedir un presupuesto adecuado, nosotros le recortamos, el Poder Ejecutivo también le recorta, porque ciertamente no hay un equilibrio, porque el Poder Ejecutivo tiene la sartén por el mango por la iniciativa presupuestal y nosotros en la aprobación. Ellos están al margen de esas decisiones.
tenemos que ir a un diseño constitucional, señora presidenta, en que realmente los tres poderes del Estado tengan el mismo nivel, la misma autonomía, la misma jerarquía y se fiscalice mutuamente. Solo así se va a combatir eficientemente la corrupción y el abuso de poder en un diseño constitucional republicano como el nuestro. Gracias. Congresista Beteta. Sí. Para concluir, señora presidenta, también dejar claro que el Congreso no autoriza ningún recurso a ningún institución ni ningún otro poder del Estado. Es el Ejecutivo quien debería de dotarle mayores recursos para que la justicia pueda ser más eficiente. Y para concluir, señora presidenta, ante la amenaza de algunos colegas que dicen que si se modifica la esencia de las propuestas planteadas por el Poder Ejecutivo, entonces como consecuencia tenemos el cierre del Congreso. Entonces ahora lo que tendríamos que decirle al Ejecutivo, perfecto, entonces será una gran ayuda para la defensa de Alejandro Toledo, porque al cierre del Congreso, Alejandro Toledo dirá, ¿cómo voy a ir a un país donde hay una persecución política? Y una muestra de ello es el cierre del Congreso. Así que, señor presidente Vizcarra, si eso quiere ayudarle a Alejandro Toledo, usted tiene las herramientas ahí para cerrar el Congreso. Pero creo en una democracia no podemos ir amenazando que si tú no haces tal propuesta como yo la planteo, entonces hay castigo. No puede ser eso. La democracia es para debatir, consensuar, con ideas, con planteamientos. ¿Qué es lo que está resultando, por ejemplo? Porque hay malos ejemplos y hay malos seguidores, porque también rápido captan las cosas malas. Por ejemplo, ahora tenemos al gobernador regional de Arequipa. ¿Cómo ha visto a un presidente que pecha constantemente al Congreso de la República? Entonces ahora un gobernador también se ha atrevido pues a tener esas mismas actitudes. Entonces creo no podemos nosotros permitir eso. Estamos a tiempo de que tenemos que cortar esas malas prácticas, que aquí no es que yo porque te pecho tengo la razón, porque te pecho tienes que hacerte al conforme por temor. Yo creo que si las propuestas que estamos planteando son las que deben de corregirse, y hemos votado en algunos, hemos coincidido, pero no en todos necesariamente no vamos a coincidir. Entonces ambos poderes del Estado tenemos que respetarnos, respetar el fuero parlamentario que nos han dado el pueblo, les guste o no les guste. Nos han dado esta votación y lo que estamos haciendo es simplemente respetar lo que dice el reglamento y lo que dice la Constitución. Si no respetamos estas dos herramientas legales, simplemente creo no tendría la razón de ser parlamentario y la razón de estar en esta institución si nosotros somos los mismos que por nuestras diferencias ideológicas, que por nuestros pensamientos diferentes, tengamos que seguir haciéndole daño a la democracia. Yo invoco a pensar no en nosotros, no pensar en que vamos a subir atacando al Congreso, vamos a subir unos puntitos más, sino miren cómo está el país, miren cómo está el país, todos saliendo a pechar ahora al presidente, que no quiero que vaya tal proyecto, sino pido su vacancia. ¿Así vamos a seguir continuando? Yo creo que no, señora presidenta. Gracias. Gracias, congresista Karina Beteta. Hemos agotado ya el rol de oradores. Congresista Costa, usted ya tuvo la oportunidad de intervenir. ¿Tiene algo? Ah, perdón. Continuamos. Congresista Iberico y luego congresista Costa. Gracias, presidenta. Fíjese, el tema del levantamiento de la inmunidad indudablemente es un tema sensible, importante para el Parlamento como institución. Y al respecto yo tengo una posición que ya le expresé, una propuesta que he enviado por escrito, que divide dos situaciones distintas. Una situación es la del congresista que siendo ya parlamentario, se le inicia un proceso o se sentencia una privación de libertad. Y en ese sentido yo concuerdo con el párrafo tercero que señala que la inmunidad parlamentaria
garantice el funcionamiento del Congreso y el ejercicio de la función congresal, porque ese es el objetivo. Y a continuación dice, los congresistas, desde el acto de su elección hasta un mes después de cesar en sus funciones, no pueden ser ni procesados penalmente ni privados de su libertad sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente. Ahí yo estoy de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo que sea el Congreso el que ve el levantamiento de la inmunidad por casos que se inician o sentencias que se dan cuando el congresista está ejerciendo como parlamentario. Caso que yo distingo es el de los congresistas que ya vienen con procesos iniciados y que los partidos muchas veces erróneamente los llevan en sus filas por la presunción de inocencia, por acuerdos políticos, que, en fin, lecciones que se tienen que aprender y que estoy seguro que difícilmente se van a repetir en las próximas elecciones. Entonces, ahí entramos ya al siguiente párrafo, ¿no? Primero está el flagrante delito. Evidentemente, el congresista que siendo congresista comete un delito, la flagrancia se la levanta de inmediato el Congreso de la República, porque ya es congresista. Cometiste ese delito siendo congresista y los ejemplos han sido bien expeditivos en el Congreso de la República. Ha sido de inmediato. Yo he participado en ellos.